Así como suena. Historias que merecen ser escuchadas. Enamorada del predicado, del sujeto y del verbo y del gerundio, Vivir Quintana, autora y compositora de Canción Sin Miedo, nos invita a conocer su historia. La historia de cómo llegó al Zócalo de la Ciudad de México a cantar por primera vez. Maggie Moret y Wisława Cruz hablaron con ella. Ni una más, ni una más, ni una asesinada más. Ni una más, ni una más, ni una asesinada más. No que no, sí que sí, ya volvimos a salir. No que no, sí que sí, ya volvimos a salir. No que no, sí que sí, ya volvimos a salir. Soy Maggie Moret. Y yo soy Wisława Cruz. Juntas decidimos narrar este episodio porque así como lo personal es político, la música y las historias son colectivas. Hasta salvarnos. El 8 de marzo de 2024 marchamos con el contingente Energía Nuclear de Mujeres en la Música. Escuchamos a mujeres que utilizan la música para visibilizar problemas de género y la voz como instrumento de protesta. Conocimos a Carolina Aragón. Que mucho la terapia ya me ha costado. Pa' que mi tía venga a decirme otra vez que necesito de un man para poder estar bien. A Valeria Jasso. Sola, solita, calmo mis heridas, me canto a mí misma y empiezo a rezar. Ay, qué pena, estoy sentada en el aire, en el mismo lugar. A Moni la cantante. Soy la niña de la guitarra que se emociona cada vez que la llaman hermana, que se apasiona por cantar baladas, por escuchar al mundo y transformar las balas, porque yo sí creo que algo vamos a cambiar. A Agna Savi. Nos torturaron, pero hemos vuelto a nacer. Y Vivir Quintana. Fíjate que eres razón y causa. Si estás tú, nos crecen más las alas. No vas sola. Quizás conozcas la música de Vivir por esto. Por todas las compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora. O en otros idiomas. Nós criamos asas. La música y lo político. Una canción sin miedo, que visibiliza la realidad que vivimos las mujeres todos los días, que resuena en distintos lugares del mundo, que nos atraviesa y convoca a la acción y a la protesta. Vivir Quintana es cantautora de regional mexicano, un género musical que históricamente ha sido dominado por hombres. Nació en un pueblo de Coahuila llamado Francisco y Madero, al norte de México. Es en la actualidad una de las voces más importantes en el país. Ha compartido escenario con artistas como Mon Laferte, La Marisol de Santa Cecilia y Daniel Espala. También ha trabajado en cine como compositora de música para películas como Black Panther o Wakanda Forever, y actualmente tiene una firma con Universal. Antes de dedicarse por completo a una carrera musical, antes de escribir canciones sobre la realidad social, antes del cine y de Universal, Vivir Quintana tuvo una historia de resiliencia. Se aferró a la música, persiguió un sueño que parecía irreal. Fue maestra normalista de español, mesera en bares, mariachi de noche, estudiante de piano y canto, encuestadora y asistente de producción. Queríamos saber más de su historia y de los obstáculos que enfrentó para llegar a la industria musical y ser la compositora que habla de temas complejos como feminismo, violencia de género, feminicidios y a su vez del amor y el desamor. Yo soy Vivir Quintana, soy compositora, soy normalista y también pues soy música y cantante de escenario.
La historia de Vivir Quintana en la música empieza mucho antes de Canción Sin Miedo. Inicia en Francisco y Madero, un pueblo de su tierra natal, Coahuila, con un programa muy popular de la televisión mexicana. Cuando yo me di cuenta que me gustaba mucho la música, recuerdo que jugaba mucho con mis hermanos y mi juego casi siempre era cantar. ¿Sabes? Siempre tener como escenarios, eran como unos bloques de tierra que había allá en casa de mis papás, donde mi hermano Luis y yo nos subíamos y jugábamos a que estábamos en un concierto, ¿no? Recuerdo que había, en ese entonces, eran los 90s, había un programa de televisión que se llamaba Siempre en Domingo, y a mí me encantaba verlo, y veía que todos los artistas decían gracias México, y yo decía, yo creo que ese es el saludo obligado, ¿no? Entonces cuando jugaba con mis hermanos era a cantar, y eso decía siempre al final, gracias México, porque era eso, ¿no? Entonces se me empezó a poner como esa semilla adentro de que pues me gustaba cantar, me gustaba la música. Recuerdo que mis papás pues son dos personas súper melómanas que siempre pusieron música en la casa hasta la fecha, entonces escuché diversa música todo el tiempo, y recuerdo que mi mamá me decía, mira, ponle mucha atención a esa canción, lo que dice. Entonces aprendí mucho como a interpretar qué había dentro de las historias de las canciones. A los 12 años, gracias a un profesor de la primaria, Vivir descubrió que entonaba y que su voz tenía potencial en el mundo de la música. Tuve esa experiencia de que llegó un profesor a la primaria, yo estaba en sexto de primaria, y dijo que quién quería entrar a un concurso de canto. Y yo levanté la mano, pero yo lo hacía todavía como este juego, ¿no? Como este juego de que, ay, qué padre, pues a mí me gusta, pues yo quiero. Entonces me dijo que cantara una canción, estaba ahí en el salón, nos llevó a varias niñas, a varios niños, que levantamos la mano, entonces nos puso a cantar una canción. Y yo canté una canción que mi papá ponía mucho cuando yo era muy chiquita, que se llama Cucurucucú Paloma, de Lola Beltrán. Juran que esa paloma no es otra cosa más que su alma, que todavía la espera a que regrese la desdichada. Cucurrucucú paloma, cucurrucucú, no llores. Entonces pues a mí se me hizo muy fácil, ¿no? Cantar esa. Y entonces la canté y el profesor me dijo, oye, tú entonas, ¿sabías que tú entonas, tú cantas? Y yo dije, pues sí, qué padre, ¿no? Yo no sabía qué era entonar, o sea, no sabía qué significaba esa palabra, pero el profesor me dijo que yo cantaba. Entonces llegué a casa de mi mamá y de mi papá, entonces les dije que les iban a hablar por teléfono, porque el profesor dijo, pásame tu teléfono de tu casa, le voy a hablar a tu mamá para decirle que te compre una pista de esta canción que acabas de cantar, para que participes con esa canción, y para decirle que entonas. Entonces era como la palabra entonar, ¿no? Era como ir muy, no sé, en armonía con algo. Yo sentía que estaba bien esa palabra, y después descubrí que pues es parte del canto, ¿no? De la música, y entonces creo que ahí me cambió la vida. Eso. Entonces Vivir se adentró a la música con la voz y el teclado. La reconocían en Francisco y Madero como la niña que canta. Y, aunque a Vivir le gustaba el órgano de doble teclado, un día se enamoró de la guitarra. Don Chuy, un guitarrista que tocaba en la Plaza Hidalgo, le ofreció enseñarle a tocar la guitarra. Yo empecé a cantar en el pueblo y se me acercó un señor un día y me dice, oye, ¿no te gustaría aprender a tocar guitarra? Y yo, no, pues yo decía que no, yo estaba como muy metida en el teclado. Y le dije, no, la verdad no. Y me dice, es que mira, yo ahorita te veo que cantas con pista. Cuando tú seas grande y aprendas a tocar guitarra, a lo mejor ahora cantas con guitarra. Y con guitarra a lo mejor hasta te dan ganas de hacer canciones. Y ya después tú escribes tus canciones y las cantas con tu guitarra. Y yo lo vi lejano eso, ¿sabes? Así lejano. Y dije, bueno, pues a lo mejor. Pero Vivir se decidió y fue a clases con Don Chuy. A veces eran de 1 hora y otras de 3. Empezó a tocar con cancioneros que compraba en una tienda de música llamada Goner.
Le dedicaba mucho tiempo a la guitarra y le pedía a sus papás un cancionero tras otro. Tocaba todo el tiempo. Entonces me aprendí un montón de canciones. Mi mamá decía, primero haz la tarea, luego agarras la guitarra. Entonces llegó un momento en que yo estaba así como con la obsesión de tocar guitarra y cantar canciones. Y ahí empecé a descubrir que quería hacer canciones. Sus primeras composiciones fueron en la preparatoria. Su profesor de música la invitó a un concurso en donde pedían participar con canciones inéditas. Vivir no sabía cómo componer, pero su profesor la motivó y le enseñó una técnica: escribir una canción fantasma. Es bien fácil, me acuerdo que eso lo platicamos un viernes, lo tengo súper claro. Y dice, mira, tú vas a llegar a tu casa y vas a hacer una canción fantasma. Y yo, ¿cómo es una canción fantasma? Tú agarras cualquier canción, imagínate, y estaba muy de moda Desvelado de Bobby Pulido en ese entonces. Acababa de salir, era como el Bobby Pulido, ¿no? Me acuerdo que hasta lo fui a ver a un baile. Y entonces estaba como muy de moda y me dice, agarras Bobby Pulido, Desvelado, y la canción dice, voy desvelado. Entonces tú le cambias la letra y le pones, no sé, voy de este lado, y ya es otra canción, y nada más le vamos a cambiar la melodía. Pero la composición no fue producto de esa técnica. Fue una composición original que ganó el 3er lugar en el concurso de preparatorias de la región. Entonces, fue como, era una canción a un amigo que decía, sé que tú, así de... Y esa fue mi primera canción, por así decirlo. Ella quería dedicarse al pop porque en la radio y en la televisión era lo que más se escuchaba. Llamada por el público de Monterrey, como ocurre en tantas partes del mundo donde se presenta, Selena. Pero se consideró mala para eso. En cambio, componer regional mexicano le salía natural. Y yo no quería hacer regional realmente, o sea, era algo como muy raro porque cuando empecé a hacer canciones y a componer y a estar un poquito así como tocando apenas como la industria de la música, yo decía, yo quiero hacer pop o baladas pop, era como mi objetivo y me di cuenta que era mala para hacer eso, ¿sabes? O sea, lo intenté y hacía coautorías y todo y entonces cuando me encargaban una canción como regional la hacía súper rápido. Entonces hasta que dije, ¿por qué me estoy peleando yo con hacer regional? Vivir quería que la música fuera su profesión y quería vivir de ella. Por eso se mudó de Francisco y Madero a Saltillo para estudiar en la Superior de Música. Estuvo 4 años y medio en clases de piano y canto. Mientras tanto, trabajaba como mariachi. Podía combinar bien las dos cosas. Y pasa que nos llevan a cantar al mariachi a un día de maestro en gobierno. Entonces había como de todas las universidades maestros y no sé qué tanto show. Entonces yo recuerdo que estaba cantando ¿De qué manera te olvido? Y empieza ¿De qué manera te olvido? Y entonces volteo y sientes la mirada de que alguien que te está viendo muy fuerte, entonces volteo y estaba mi maestro de canto cruzado de brazos parado con una cara de enojo viéndome cantar. Así como de... Y con la cabeza me hacía como de una negativa, así como de... Y yo no entendía, no, yo seguía cantando, pero y yo decía, bueno, ¿estaré cantando mal o qué onda? Entonces llego a la escuela y me mete una regañada enorme de que él estaba perdiendo el tiempo dándome clases si yo estaba cantando esa porquería de mariachi. Después de ese momento, el maestro de Vivir la corrió de la clase. Ella renunció a su carrera en la Superior de Música. Entonces yo me sentí muy triste, porque entonces me sentí fuera de lugar. Entonces me volví a sentir fuera de lugar y fue de que, entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Y entonces me doy de baja de la escuela. Y fue una cosa muy fea, porque yo me sentía súper mal de que hablarle a mis papás para decirles, ya no quiero estar en esta escuela, después de haber luchado tanto para llegar a esa escuela. Y digo luchado tanto porque me acuerdo que había como esta duda en mi casa de que si podía o no dedicarme a la música, estudiar. Mis papás me decían, no, mejor estudia otra cosa y después eso lo pones como un hobby o como algo alterno. Y yo, no, yo quiero. Entonces hubo discusión en la casa. Logro irme a Saltillo, entonces a los 4 años y medio les digo, ya no quiero estar en esta escuela.
Y mis papás, ¿pero por qué? No, pues porque la música clásica pues no es para mí. Entonces, en la vida de Vivir comenzó otra etapa. Una entre la enseñanza y las metáforas. Entonces entro a la normal, aplico para entrar a la normal, entro, mis papás estaban súper felices porque de que, ay, voy a entrar a la normal, entonces vamos a tener otra hija profesora. Y entro y me encanta. Y dije, no manches, o sea, me fascina estar aquí. Y me meto a la especialidad de español. Y ahí me doy cuenta de que lo que a mí me gusta realmente es la música popular y la lírica popular mexicana. Y me enamoro del predicado, del sujeto y del verbo y del gerundio. Y entonces me enamoro de estar frente a grupo con adolescentes dándoles clases. Vivir inició como maestra de secundaria y al mismo tiempo seguía trabajando como cantante de noche. Así, entre clases, salones y bares, transcurría su vida, hasta que llegó el momento del examen de oposición. Entonces estábamos con la preocupación del examen profesional, de la tesis, pero también de aplicar en el examen de oposición, ¿no? Entonces estábamos como, ay no, íbamos a aplicar el examen de oposición. Y me acuerdo que cuando empezó esa preocupación por la plaza, yo decía, yo no quiero esto. Y entonces yo empecé con esta preocupación de irme, pero no con plaza, sino de irme a hacer canciones. Entonces yo decía entre mí, me puedo quedar aquí y que me conozca todo Saltillo y todo Coahuila, o puedo intentar irme a la Ciudad de México y que me conozca todo el mundo. Vivir optó por la segunda. Ese fue el principio de ir y venir de la Ciudad de México a Coahuila. Vivir encontró casa a las afueras de la ciudad en el Estado de México. Buscó trabajo como cantante en distintas colonias de la capital, pero todos los lugares la rechazaban. Yo decía que ya había llegado al DF, porque cuando yo llegué todavía era DF, creo que me tocó un año todavía de DF. Entonces yo decía, yo ya vivo en el DF, le decía a mis amigos, pero yo vivía en Cuautitlán Izcalli. Me recorrí estas colonias de la Roma, la Condesa, el Escandón, el Centro, con mi guitarra, pensando que alguien me iba a dejar cantar en el bar, pues para sacar varo, ¿no? Y estar acá. Y nadie me dejó cantar. Yo les decía, es que miren, yo trabajé muchos años, yo tenía un repertorio hasta cantar 7 horas, porque lo hice alguna vez, de cantar 7 horas seguidas con la guitarra, canciones, pues puros covers, ¿no? Y incluso cantar en fiestas, en bodas, en lo que fuera. Y tenía un repertorio muy grande, y entonces acá en México yo les decía eso, ¿no? Y me decían, no, ahorita ya tenemos. Y yo decía, bueno, ¿por qué? ¿Por qué no pasa nada? Entonces trabajó en televisión como asistente de producción, encuestadora en empresas de estudio de mercado, en una papelería y en una cadena de cine. Lo que yo hacía era ver el reel de comerciales que salía antes de la película. Entonces marcaba, llevaba como todo un programa, y ahí donde decía, a ver, salió tal marca, y yo decía, híjole, no salió la mayonesa tal. Entonces me salía a hablar por teléfono de que, oye, no está en tal película, y ya estaba programado, ay, no, déjame checarlo. Entonces yo marcaba todo eso. Así, en ambientes ajenos a la composición y a la música, Vivir decidió dejar la Ciudad de México y volver a Saltillo. Le habló a su amiga Lila para regresar al norte del país. Y le dije, amiga, ¿estás todavía acá andas todavía en Cuernavaca? Me dijo, sí, ¿qué onda? ¿Paso por ti? No sé cómo me escuchó. Y le dije, sí, pasa por mí. Y dijo, bueno, nos vamos para Saltillo, ¿qué? Y yo, sí. Y llegó con su perro, Nieto, se llama su perro, ella, en su camioneta, y subí una maleta, una guitarra y un montón de frustración en su camioneta y de tristeza, porque sí la estaba pasando muy mal, o sea, ya no me estaba alcanzando para subsistir aquí, ¿no? Y me regresé un año completo. A pesar de volver a Coahuila, Vivir no regresó a su pueblo Francisco y Madero. Volvió a Saltillo con sus amigas de toda la vida. Trabajó como mesera y encuestadora de productos. Y entonces lo que hice fue estuve trabajando de mesera en Saltillo un buen tiempo. Y era cansadísimo porque entraba a las 2 de la tarde, casi 3 de la tarde, y salía a las 3 de la mañana. Y era estar pues de pie todo ese tiempo, y nos pagaban 200 pesos
la jornada, o sea, era súper poquito porque decía, no, pero las propinas, ¿no? Pero pues el lunes nadie va a los bares, ¿sabes? O sea, nadie quiere, o martes, así. Y entonces, llegaba súper cansada a la casa y me levantaba y me ponía como a escribir ahí en Saltillo. Y yo tenía como esta idea de regresar y seguía trabajando en empresas de estudios de mercado, pero ahora lo que yo hacía era que me mandaban unos paquetes enormes de encuestas y yo tenía que pasar toda la información a Excel. Ese era el trabajo. Entonces estaba como en esta lucha porque quería como regresarme diera lo que diera para México, pero también pues necesitaba entradas económicas, ¿no? Un día, mientras llenaba encuestas, aparecieron los resultados de la beca María Grieber, una beca para promover la canción popular mexicana en distintos géneros. Vivir aplicó para esa beca 4 veces. Por fin lo logró. Su nombre apareció en la lista de personas seleccionadas en el programa. Esta vez había aplicado con 3 canciones de regional mexicano. Y entonces me llega una notificación a mi Facebook de una amiga que se llama Laura Murcia, cantautora, y entonces veo que dice, me da tanto orgullo y tanta alegría ver tu nombre aquí. Y yo dije, ¿en dónde? Entonces me meto y están los resultados de la beca María Grieber, y mi nombre era el primero que salía, mero arriba, de que el Auditorio Nacional se complace en anunciar a sus 6 becarios de este año, ¿no? Y estaba ahí. No, hombre, casi aviento las encuestas así por la ventana. Dije, no, ya se hizo, ¿no? Esto ya se armó. Y bajé corriendo a decirle a mis roomies, les dije, ¡me dieron la beca! Y todos así de, no manches. Entonces, fue una imagen muy bonita porque siempre nos hemos apoyado un montón. Y recuerdo que Lila estaba súper feliz y entonces paró la música, sacó su proyector y puso así, vimos en grande como los resultados de la beca. Y entonces pusimos las 3 canciones con las que había aplicado. Ya ni hice ese día las encuestas, bajé a hacer así a la fiesta, ¿no? Y todo. Y entonces dije, entonces me tengo que regresar. Fue mi excusa perfecta para regresar. Vivir regresó de nuevo a la Ciudad de México en 2017. Entonces, a partir del 2017, yo pude pagar una renta y pude pagar un súper absolutamente solo de la música. Pero lo que Vivir no sabía es que había un escenario más grande esperándola. Y cuando se me ofreció este espacio en el Zócalo pensé que es tan difícil que tengamos espacio las mujeres en los escenarios, entonces yo dije voy a invitar a todas mis compañeras y le voy a pedir a una de mis compañeras, a quien admiro mucho, que escriba una canción especialmente para esta noche, especialmente para reflejar la situación por la que vive nuestro país, México. Canción Sin Miedo surgió después de que Mon Laferte y Vivir Quintana se conocieran. Mon reunió a mujeres para que la acompañaran como coro en el cierre de la gira de su álbum Norma. La canción que cantaron fue Cucurrucucú Paloma, la misma canción con la que Vivir descubrió que tenía talento para cantar. El coro terminó llamándose El Palomar. Después de esto, Mon le dijo a Vivir que debían hacer algo juntas. Y me hablé en febrero y justo yo estaba otra vez en Madero porque mi mamá me había dicho, oye, ya tiene mucho que no estás tanto tiempo en la casa. Y yo le dije, no, voy a pasar todo febrero y la mitad de marzo en la casa de ustedes. Porque yo también como que venía de trabajar mucho, ¿no? De tocar mucho, como en donde podía y así. Y quería estar con mi familia. Entonces le dije, sí, me voy a pasar un mes ahí en la casa. Y me acuerdo que llevé un maletón así bien pesado. Y mi guitarra. Y justo mi papá me estaba ayudando a meter la maleta a la cajuela. Y recibo un mensaje. Y en el WhatsApp decía Mon. Y entonces me meto y decía, hola, soy Mon Laferte. Ya de su celular personal, ¿no? Y me dice, oye, ¿te puedo marcar? Y yo, sí. Entonces me marca y me dice, oye, fíjate que el 7 de marzo tengo un contrato para cantar en el Zócalo. Pero, pues es previo a lo del 8M. Entonces te quiero preguntar si tú no tienes una canción que hable del feminicidio, porque quiero tocar ese tema en mi concierto. Y pensé en ti, dice, como me enseñaste tus canciones, dice, entonces, y tu lenguaje creo que es como súper mexicano, me acuerdo que me dijo, y acertado, dice, entonces quería preguntarte si no tienes una canción que hable de los feminicidios. Y le dije, no tengo, pero si quieres la hago.
Vivir compuso Canción sin Miedo en el mismo patio donde jugaba a ser cantante. Entonces mis papás estuvieron desde cero de cómo hice la canción y la hice en el patio, pues donde yo jugaba a cantar, ¿no? Cuando era niña, ahí. Y entonces mi mamá y mi papá pasaban acá, a pase y pase, les digo, pasaban a cada rato de, ¿y cómo vas? Y yo, ahorita, cuando yo la tenga, les voy a decir. Bueno, ¿no? Así. Y al rato, ¿y ya terminaste? Y yo, no, mami, todavía no. Y luego mi papá, ¿y qué le vas a poner? Y yo, no, pues ahorita, ¿no? Canción sin Miedo la compuso en menos de 10 horas. Y ahí estuve, en el patio, en la cochera, haciendo la canción, y se la mandé a Mon como a las 10 de la noche. Y me contestó como a la 1 de la mañana, de, vamos con todo al Zócalo, me hiciste llorar con la canción y pues vamos con todo. Todavía no tenía nombre ahí, Canción sin Miedo, o sea, yo solo le mandé la letra. Y una nota de voz, que me acuerdo que mi hermano el mayor, Tomás, y le dije, ven, ayúdame a grabar la canción que le voy a mandar a Mon. Y cuando me vio que yo le conecto los audífonos y el cable, le digo, mira, tú agárrame el micrófono aquí. Y yo, pero ¿cómo le vas a mandar a Mon Laferte? Me acuerdo que dijo, una nota de voz. Y yo, así se usa. O sea, tú le mandas la nota de voz nomás para que vea cómo es la rola. No, yo tengo un amigo que tiene un micrófono. Que yo, no, ¿cuál ahorita me va a andar consiguiendo? Le digo, no, así se usa. O sea, mandar una nota de voz. Y mi hermano estaba como muy sorprendido de que yo estuviera mandando como una nota de voz, ¿no? Así. La intención de la grabación también era tener una referencia para que el Palomar pudiera ensayar. El audio se viralizó. Una persona le mandó el audio a otra persona a otra, y la clave era, pero no le digas a nadie. Así, era la estructura de internet y la viralidad, la canción, sin haberse estrenado, llegó a muchas personas, entre ellas... Y esa nota de voz se hace viral el 5 de marzo, por WhatsApp. Y esa nota de voz, recuerdo que yo me levanto justo el 5 de marzo con un mensaje de, hola, soy Carmen Aristegui y escuché tu canción y me manda ese audio precisamente y quiero entrevistarte por esa canción que va a salir el sábado. El 7 de marzo, a las 12 de la noche, Vivir y Mon ensayaban. Terminaron como a las 2 de la mañana. Esa noche, Vivir no durmió. Estaba muy nerviosa. Antes de salir al escenario tenía miedo de olvidar la letra, y entonces habló con la cantante Janet Chao. Me dijo, a ver, mana, dice, no te pongas nerviosa. Todo va a salir bien. Somos un montón de morras que vamos a estar ahí contigo, dice que vamos a estar juntas. Y me dijo algo muy bonito, dice, no te pongas nerviosa porque el mensaje que vamos a dar hoy es demasiado importante y tiene que ser dicho completo. Y se dijo completo. Y tiemble el Estado, los cielos, las calles, que teman los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Sí, estoy haciendo una demanda con esta canción de donde se busca justicia, pero también donde se hace un homenaje a las mujeres que luchan, ¿sabes? Entonces, Canción sin Miedo cambió mi vida en todos los aspectos, en todos los aspectos, pero también me hermanó con muchas personas como súper valiosas, ¿sabes? Súper bonitas, y eso también lo agradezco mucho. Para terminar, queríamos saber qué le produce a Vivir escuchar Canción sin Miedo en la voz de otras compañeras. Bueno, cuando yo escucho Canción sin Miedo en otras compañeras me pasó al principio que era sorprendente, ¿sabes? Era como que alguien más estuviera cantando esa canción. Para mí era insólito en la vida, porque yo decía, ¿cómo están cantando una canción que yo hice, ¿sabes? Y después entendí que no era importante quién la haya hecho, sino el mensaje que traía adentro. El 8 de marzo de 2024 salimos a marchar, junto con el contingente de energía nuclear de Mujeres en la Música.
escuchamos a mujeres que utilizan la música para visibilizar problemas de género y la voz como instrumento de protesta. Así como suena es una producción de Puro Contenido. La dirección editorial es de María Scherer y Carlos Puch. La producción ejecutiva de Giselle Ibarra. En nuestra mesa editorial están también Galia García Palafox y Salvador Camarena. El diseño sonoro es de Hugo Santos Quevedo, la música de Patricio Mijares y la edición de Alonso Ávila. Te invito a escuchar todos nuestros podcasts en asicomosuena.mx o en cualquiera de las plataformas donde tú prefieras escuchar tus podcasts.